comenzando por Adán y Eva. Él creó una familia, un hombre y una mujer, así lo dice su palabra, un hombre y una mujer. Y de ahí pues los bendijo con su palabra, diciendo que se multiplicaran y que así tuvieran hijos, y los hijos de los hijos tuvieran hijos, y que conforme tuvieran esos hijos se fueran criando esos hijos. O digan ustedes si la palabra es correcta, creando o criando. ¿Con I? Criando. Ok, y si fuera con E, criando. ¿Y quién lo hace? ¿Quién crea y quién cría? ¿Y qué creen, hermanos? Que a veces nosotros nos equivocamos y creemos que los papás somos los que creamos a los hijos y no los criamos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los vamos moldeando a como nosotros pensamos que es lo correcto, mas no nos damos cuenta que quien los creó fue Dios, y que nos dio una responsabilidad a los padres de poder asumir de forma correcta. Nosotros en algún momento cuando deseábamos tener un hijo, pues le pedíamos a Dios que nos diera un hijo a su voluntad, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Dios nos da un hijo y nos pide como responsabilidad que podamos criarlo y que podamos hacerlo responsable. En Marcos 10:9 dice: si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Entonces, lo que Dios ha creado no lo puede separar nadie. Y si Dios ha creado a un esposo y a una esposa, o un matrimonio, tiene ciertos fines para poder crearlo. Uno de ellos es para criar a sus hijos. Es importante que nosotros vayamos como matrimonios. En los talleres de matrimonio se dan muchos temas muy especiales sobre esta guía que nosotros debemos de seguir. Uno de ellos es cómo tener comunicación entre toda la familia. Yo, para poder comenzar una crianza de nuestros hijos, es importante que ellos conozcan de Dios y que yo conozca de Dios. Si no hay un conocimiento de Dios y no hay una comunión, va a ser muy difícil que nosotros podamos guiarlos y criarlos de la forma correcta. La comunicación es tan importante, primeramente entre un matrimonio, y posteriormente lo que nosotros nos comuniquemos como matrimonio, transmitírselo a nuestros hijos para poder criarlos. Si yo no voy dando ese paso a paso de poder comunicarme, la comunicación es así. Primeramente, nosotros los padres, de forma individual, ¿con quién nos comunicamos? ¿O tendríamos que comunicar? Con Dios. Toda circunstancia que pase, primeramente tiene que ser la comunicación con Dios. Después, ya que es de forma personal, de forma matrimonial, que es ahora de una sola carne, tenemos que orar juntos para podernos comunicar con nuestro Dios Padre. Así está la comunicación. Y posteriormente, lo que Dios Padre me comunique a mí, voy a transmitírselo a mis hijos. Vean cómo la comunicación es algo tan especial y tan importante en esta crianza hacia los hijos. Si yo no dependo y le doy la voluntad a Dios y soy obediente a Dios, es muy difícil que mis hijos me puedan ser obedientes o que puedan seguir la guía que yo les estoy dando. Es muy difícil que puedan seguir esa guía. Entonces, punto número 1, la parte importante es que nosotros podamos comunicarnos con Dios y que a su vez nos comuniquemos con mi esposa y a su vez me comunique con mis hijos. Punto importante de la comunicación. Después el Salmo 127:3 dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Muchas personas que no conocen de Dios, obviamente, han dejado tirados a hijos y han dejado por la calle y a la deriva a los hijos. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen como hijos de Dios nosotros a veces dejamos a la deriva a nuestros hijos? ¿O sí estamos, como dice su palabra, al pendiente de lo que ellos están haciendo? A veces nos importa otras cosas que nuestros hijos. Otras cosas que nuestros hijos. Ok. Pero mi pregunta es, nosotros sí creen ustedes que como ya hijos de Dios, conociendo de Dios,
estamos al pendiente de las cosas que hacen nuestros hijos, o a veces nos distraemos con ciertas cosas. ¿Qué es estar al pendiente? O velar por ellos, como dice su palabra. Velar por ellos es guiarlos en la guía de la palabra de Dios. Si yo pienso que el corregirlos con un golpe, un regaño, un grito o cosas diferentes de lo que no me guía la palabra, pues no estoy haciendo la crianza correcta. Estoy criando a mis hijos a una voluntad mía y a un sentimiento mío, porque mi papá me crió así y creo que es lo correcto. Yo voy a seguir la misma secuencia con mi hijo. A mí me sirvió que me golpearan con el palo, con el cinturón, con el cable, con el cable de la plancha, y pues yo creo que me sirvió porque yo no robo, yo no maltrato, yo no hago, y creo en mi pensar que eso es lo correcto, y lo voy transmitiendo hacia mis hijos, y obviamente esa cadena se va generando cada día más hacia los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, y se va formando una cadenita, la cual físicamente podríamos decir que sí la entendemos, pero espiritualmente no la entendemos, porque no sabemos qué daño espiritual se le va generando con esta cadena hacia nuestros hijos, a la crianza de nuestros hijos, y la vamos criando de forma emocional, más no espiritual. La forma de crianza espiritual y la disciplina que nosotros tenemos que dar hacia nuestros hijos es con una amonestación en base a la palabra de Dios. O sea, una disciplina basada a los mandamientos de nuestro Dios Padre, mas no de nuestras emociones. Segundo punto importante es que toda disciplina y crianza hacia nuestros hijos tiene que ir sustentada con la palabra de Dios. Ya llevamos 2 puntos. Espero los estén anotando, hermanos, porque a mí se me olvida mucho, pero yo sé que a ustedes sí no se les olvida. Ok. Vamos me gustaría que leyéramos un versículo, y es el Números 14, 18. Sí, adelante. ¿Sí? El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve el culpable. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Okay. Vean lo que hace ratito comentábamos, ¿no? De cómo generación tras generación Dios va disciplinando. Y si la corrección no se va dando de generación en generación, pues la cadenita va a ir continuando la generación tras generación tras generación. Y si yo no rompo como padres, recuerden el tema anterior, el padre cristiano, si nosotros como padres cristianos no rompemos esta cadenita, se va a ir continuando de generación en generación, y Dios va a tratar de poder comunicarnos por medio de su palabra, pero si en cada uno de nosotros no queremos tener esa corrección, se va a irrumpir ese alimento espiritual. El crecimiento espiritual normalmente es difícil que se pueda dar entre un hijo cuando los padres no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Digo, es difícil porque sí se puede dar. Puede ser que los padres no conozcan de Cristo, pero puede ser que los hijos hayan conocido de Cristo y que por medio del hijo, pues los padres empiecen a cambiar muchas cosas de su forma de pensar. Ha habido situaciones y testimonios en los cuales Dios ha tratado de poder comunicarle al hijo la guía que debe de ser espiritual, pero la lógica humana, podríamos decir que los padres son los que tendríamos que criar a los hijos, mas no los hijos corregir a los padres. Es un punto en el cual hoy en día la mayoría de las cosas que pasamos en la vida se dan de esa forma. Los padres ahora quieren los hijos ahora quieren corregir a los padres y decirle: oye papá, es que tú no estás bien, porque tú te equivocas en tal cosa.
Y ahora los papás le pedimos permiso a los hijos para poder realizar algo, porque no se vaya a enojar el hijo. A veces nos limitamos en muchas cosas y sobre todo en las cosas que tenemos como propósito para Dios, para poder continuar, porque nuestros hijos no lo quieren o tienen un compromiso nosotros con los hijos. En una ocasión le decía a un papá, es que se me dificulta mucho ir a la congregación, dice, porque pues mis hijos, uno de ellos necesito darle de desayunar en la mañana porque se va a trabajar, y si no le doy de desayunar, pues ni modo que no se vaya, no comer. La otra por la tarde tiene un negocio y no hay quien le ayude, y pues tengo que ir a ayudarle a ese negocio. Tal vez estas condiciones son sustentables o son entendibles de forma humana para todo el mundo, porque pues estás ayudando a tus hijos, tratas de guiarlos, tratas de apoyarlos, y yo creo que para muchos dirían, pues es la forma correcta. Para unos padres cristianos tenemos que ir a la palabra de Dios para poder guiarnos y tomar decisiones correctas. Díganme ustedes, en el primer caso del hijo, si no tiene manitas para poder hacerse un huevo o hacerse algún desayuno. Díganme ustedes, en el caso de la chica que tiene su negocio, si no es que tiene que aprender a superar obstáculos y poder organizarse en cuanto a tiempos y en cuanto a negocio que está realizando, y que poco a poco se vaya enseñando de forma espiritual y de forma unánime con Dios, para poder. Todos queremos que nuestros hijos se acerquen a Dios. Si yo limito ese pasar o ese desierto en mis hijos, no les permito que se acerquen a Dios. Solamente les estoy dando una labia para poder hacerles creer que Dios los bendice. Y yo les digo, hijo, te va muy bien en el negocio y te estoy criando bien porque estás ganando mucho dinero en tu negocio. Dios te está bendiciendo. No tenemos un sustento de que sea una bendición para mi hijo si es que él no está cerca de Dios. Entonces no está siendo sustentado con una bendición de Dios. Tal vez pueda ser que los papás estén haciendo algo correcto con Dios y que por gracia la bendición llegue a sus hijos, pero que sea una bendición directa hacia nuestros hijos y que estemos haciendo lo correcto, yo creo que es una parte difícil de entenderlo. Los hijos se van creando en base a lo que nosotros podamos enseñarle con nuestros frutos, y si nosotros tenemos unos frutos tal vez ya maduros, ellos puedan aceptar esos frutos. Si nuestros frutos ya cayeron porque no los recogimos, no hicimos la cosecha, pues esos frutos ya se desperdiciaron para que nuestros hijos fueran tomados. En Números 14:18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Creo que es la que leímos, ¿verdad, Mónica? Sí. Ok. Y en Hebreos 12:6 al 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina, y disciplina a todo el que recibe el amor del Padre. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo nosotros fuimos hijos de Dios? ¿Lo recuerdan? Porque los hijos de Dios directos, ¿quiénes son? Su pueblo. ¿Se acuerdan de que su pueblo? Pero nosotros, los gentiles, ¿por qué somos sus hijos? Por gracia. Porque no lo merecemos, ¿verdad? La gracia, recuerden que quiere decir favor inmerecido. Sí, ese favor que nos hizo Dios de adoptarnos como hijos y poder heredarnos algo tan grandioso que es una nueva vida y la salvación, yo creo que es el enfoque que le debemos de dar nosotros, padres naturales,
hacia nuestros hijos de cómo con tan grande amor y con tan grande disciplina vamos corrigiendo y dirigiendo hacia nuestros hijos. Que a veces nuestros hijos no merecen el amor que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que darlo por gracia. Esto no quiere decir que vamos a contemplarle todas las equivocaciones que tengan nuestros hijos. Aquí en la palabra dijo, con amor y disciplina hay que ir criando a nuestros hijos. ¿El amor para qué? El amor todo lo puede. Y los frutos del amor, perdón, se me olvidan, las prominencias del amor, habla de qué es el amor y cómo es el amor. Analicemos nosotros durante la semana y leamos ese versículo de las prominencias del amor y chequemos si todas esas prominencias las llevamos a cabo con nuestros hijos en la forma de la crianza. El amor todo lo puede. El amor no busca lo suyo. Si yo le doy a mi hijo lo que necesita, ¿estoy dándole un gusto a él o un gusto a mí? Por ejemplo, a mi hijo necesita para mañana una patineta. Y yo digo, ay, pobrecito de mi hijo, toda la semana se la pasa estudiando, se la voy a comprar. Y se la compro. ¿El gusto va a ser para él nada más o para mí también? Para los dos. Y normalmente quiero que no pase nada, que no sea un tormento para él, que no se sacrifique para poder obtenerlo. Y la crianza la voy desviando a un contemplar de todo lo que haga mi hijo. ¿Se equivocó? No importa, otra vez. Llega tomado, le hago sus chilaquiles para que la cruda se le pase. A los niños chiquitos, si son rebeldes y gritan y me contestan mal, es que está chiquito. No hay edades para poder disciplinar y darle amor a nuestros hijos. La disciplina y el amor se dan desde chico, porque dice su palabra que cuando tú le enseñas al hijo las cosas de Dios, permanecen para siempre. Y no te vas a preocupar cuando tú estés grande, porque eso va a permanecer en tu hijo y obviamente va a ir de generación en generación. Y nuestros hijos van a entender que de quien debes de depender es de Dios, más no de sus padres. Pero nosotros equivocadamente les enseñamos que la dependencia primera debe de ser de sus padres y no de su Padre Celestial. Poco a poco nosotros vamos a ir tomando estos talleres de forma especial para poder saber cómo guiar a nuestros hijos. Pero ahorita ya tomamos 3 puntos principales. Espero que los hayan captado. El último de ellos fue el disciplinar a nuestros hijos con amor. Cuando hace 8 días yo les decía que cuando disciplinas a tus hijos debes de tener la vara en la mano y también una manzana o un dulce, vamos a decirlo así, para cuando él haga las cosas bien, sepa que está haciendo las cosas bien. Y cuando no esté haciendo las cosas bien, la vara puede ser utilizada. Y la vara no puede ser utilizada con ira o con golpes de coraje. Cuando uno exhorta y disciplina a nuestros hijos y los cría, los va disciplinando con amor, pero también con orden. Y el orden es la que da la vara. Y cuando ellos saben que a cada caso que realicen o cada circunstancia que hagan hay una consecuencia y que nosotros permitamos esa consecuencia, se dará de una forma especial. Conozco muy de cerca a unas personas que en su momento su hijo se equivocó. Su hijo tenía 13 y 14 años y hizo algo que no tenía que ser dentro de la ley. Sus padres eran cristianos y me tocó pasar esa circunstancia en la cual los padres tomaron la decisión de agarrar a su hijo de la mano y llevarlo a la delegación y entregarlo. Yo creo que es una parte difícil. Yo pensándolo, me costaría mucho trabajo aceptarlo emocionalmente y físicamente de poder hacerlo. Y sabiendo que tal vez pueda pasar en la cárcel 30, 40 años por la equivocación que tuvo mi hijo. En ese momento Dios yo creo que me dio la oportunidad de poder platicar con los padres
de poder saber cuál era la intención de su corazón, y se los prometo que ellos lloraban mucho, se hincaban y le clamaban a Dios y le decían: sé que esto es lo correcto, duele mucho, pero sé que es lo correcto. Y en la delegación yo fui a recoger a los papás porque estaban a punto de entregar al padre, y a punto de entregar al hijo, ellos le pidieron perdón a Dios, hicieron una promesa muy grande de poder perdonar a quien tenían que perdonar, de dedicarse a la crianza de sus hijos y no desviarse por las cosas mundanas, sino dedicarse a lo que era como responsabilidad, porque Dios les dio una responsabilidad: criar a sus hijos en amor y en disciplina. Mas no solamente el amor que nosotros pensamos que les damos, ese no es amor, hermanos. Ese amor es un simple amor, el cual en algún momento se va a desvanecer. Si tú le das demasiadas cosas a tus hijos, el día de mañana te van a pedir tiempo. Y si tú le das mucho tiempo a tus hijos, el día de mañana te van a pedir las cosas que tú no les diste. Entonces, esa no es la felicidad y eso no es el amor. El amor va de la mano de la disciplina. Poco a poco vamos a ir dando más temas y más temas. Ahorita este tema tal vez sea un poco corto, una introducción hacia la crianza de nuestros hijos y cómo criarlos, pero fueron 3 puntos muy importantes para poder llevarlos a cabo. Espero que nos puedan servir, espero que los padres que están presentes durante la semana, este es un taller, como le digo a los talleres de matrimonios, este es un taller para padres, el cual cuando tú vas al taller y te dice el mecánico: oiga, pero durante la semana tenga cuidado porque le debe de poner anticongelante, le debe de poner gasolina, le debe de cambiar el aceite, y le da instrucciones para que el carro pues continúe, ¿no? Ya aprendido con el técnico las cosas que tenemos que hacer, pues nosotros las debemos de llevar a cabo durante la semana. Hoy en día aprendimos 3 puntos muy especiales de la crianza hacia nuestros hijos. Espero en Dios, y así lo creo yo, que ustedes, padres cristianos, lo van a llevar a cabo durante la semana. Debemos de aprender cómo corregir y disciplinar a nuestros hijos con amor. ¿Cómo puedo conocer más de esto? Con la palabra de Dios. Hoy es muy fácil. Entras a Google y le pones versículos de los padres y te van a aparecer todos los versículos que tienen un significado hacia el padre. Versículos de los hijos y te van a aparecer todos los versículos que tienen que ver con los hijos. ¿Qué nos hace falta solamente? Tiempo. ¿Lo tienen? La intención. Sí, también. Pero digo ahorita, primeramente, ¿tenemos el tiempo? Sí lo tenemos, solo que a veces no queremos hacerlo. Hay el tiempo, ¿no? Yo creo que sí lo hay. Y de sobra. Porque muchos pueden decir: es que yo trabajo y cuando llego, me pongo ahí. Analicen a sus hijos y analicen ustedes cuánto tiempo pasamos con esto. Así sean 15 minutos, en 15 minutos leo 3 versículos, 4 versículos y puedo estudiarlos. Dense el tiempo, hermanos. Yo creo que si aman verdaderamente a sus hijos y quieren criarlos en la base cristiana, tienen que esforzarse y ser valientes para poder estudiar la palabra de Dios y llevarla a cabo con ellos. Aplicar esa disciplina en amor. No gritarles, hablarles con amor, hacerles entender por qué motivo vas a tomar una decisión. Si yo tomo la decisión de no darte este permiso, es porque Dios me dice que te tengo que disciplinar, y que no a todo lo que tú me pidas te tengo que decir sí. Tengo que pedirle a mi Dios Padre que me dé la sabiduría para poder saber en qué sí es correcto y en qué no es correcto. ¿Cuál es el tiempo? Para todo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo para que un niño pueda obtener celular? ¿Cuál es el tiempo para que un niño pueda salir a una fiesta? ¿Cuál es el tiempo para que un niño pueda jugar con su padre y con su madre? ¿Cuál es el tiempo para que los padres puedan hablar con sus hijos de la sexualidad? Hay muchos niños que no conocen ni siquiera su cuerpo, ni siquiera saben cuáles son los nombres de su cuerpo. Es parte de la crianza que nosotros podamos instruirlos y guiarlos sexualmente y en una educación sexual práctica para su vida. Yo creo que más adelante, y se tiene una expectativa de poder hacer una escuela de educación sexual para adolescentes,
en la cual se van a dar temas basados en la palabra de Dios sobre la sexualidad en los adolescentes. Hoy en día, 13, 14 años, los padres, ya siendo padres de alguien, pues tienen que ser guiados a tomar decisiones, a saber cómo tomar una decisión, porque tal vez la edad temprana nos dificulta poder tomar una decisión, pero nos da la sabiduría a Dios para tomar esa decisión y saber cómo criar a nuestros hijos, y no darlo por ende de, pues a ver qué pasa, pues voy a ver qué va pasando y yo voy tomando la decisión. No, tenemos que tomar la guía de nuestro Padre Celestial si no queremos que este mundo envuelva a nuestros hijos y los lleve a una situación más difícil de la que tal vez estén pasando. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Espero que estos 3 puntos de la crianza de nuestros hijos nos ayuden mucho a poder llevar a cabo con nuestros hijos, y que así ellos lo lleven con sus hijos, porque nosotros debemos de estar. ¿Hasta cuándo nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros? Hasta el fin de los tiempos. ¿Y hasta cuándo nosotros, aprendiendo eso, tenemos que estar con nuestros hijos? Hasta los últimos tiempos, porque la responsabilidad es esa y tenemos que asumirla, porque a veces llegan los hijos, o sea, nuestros hijos que ya tienen a lo mejor a sus hijos, dicen: papá, ya no me tienes que decir nada, yo ya tengo a mi familia, a mí ya no. Pero mientras sea por medio de la palabra de Dios, uno tiene ese poder de poder exhortar en amor y disciplina a nuestros hijos. Así tengan 40 años, tenemos la oportunidad de poder exhortarlos en la base de palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar por este tema y yo creo que damos 5 minutitos para poder iniciar el servicio. Disculpen ustedes que haya sido al revés. Los que llegaron un poquito más tarde fue por un problema que tuvimos del audio. Comencé con el taller de padres y ya comenzamos con nuestra alabanza. Bendito Padre, te doy gracias por darnos este tema, Señor, porque este tema yo creo que nos ayudará mucho a poder conocer de cómo criar a nuestros hijos. Tal vez todavía algunas personas no tengan hijos o estén en el proceso de tener hijos, pero sería de mucho aprendizaje el saber cómo tomar una decisión sabia para que nuestros hijos se vayan encaminando en lo que es la verdad, el camino que eres tú, Señor Jesucristo. Día a día bendice nuestras vidas, nuestras familias. No permitan que se desunan, Señor. Permite que sean bendecidos, que seamos obedientes, que vayamos en disciplina a tu palabra, Señor, que vayamos en obediencia a tu palabra, que cada palabra de tu Biblia, Señor, sea de gran generosidad para nuestras vidas, Señor. A veces venimos y escuchamos, pero lo dejamos a la deriva, y tal vez nos estamos volviendo religiosos, Señor, y no estamos escuchando tu palabra como debe de ser. Por favor, permite que nosotros entre esta palabra hasta el tuétano de nuestros huesos y la llevemos a cabo con nuestros hijos y con nuestras familias. No permitas esa división, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Si gustan 5 minutitos nada más, por favor.